¿Alguna vez has pensado que una simple mirada a tu pasaporte dicta si eres un criminal, un mentiroso o una amenaza? Mi nombre es James Carter. Llevo 15 años trabajando como oficial de inmigración en el Aeropuerto Internacional de Boston. Tengo 42 años, estoy soltero y, para ser brutalmente honesto, me divorcié hace 3 años. Y la cruda realidad es que el motivo de mi divorcio está directamente manchado por este mismo trabajo. Repetir la misma acción día tras día, año tras año, hace que desarrolles una enfermedad profesional. En mi caso, se manifestó como un virus oscuro, una desconfianza crónica y absoluta hacia la humanidad. Llegué a la ilusión tóxica de creer que, con solo mirar el color de un pasaporte y la microexpresión de un rostro, podía desnudar el alma y la esencia de cualquier ser humano. Asumía que los pasaportes rojos de ciertas naciones escondían secretos oscuros, que los pasaportes azules desprendían una arrogancia insoportable. Ante los pasaportes verdes de ciertas regiones, mi mente encendía alarmas de máxima seguridad. Todos estos prejuicios, sin darme cuenta, habían echado raíces profundas y venenosas en mi interior. Sin embargo, un evento inesperado comenzaría a resquebrajar mi corazón de piedra, pedazo a pedazo. Todo comenzó con el reencuentro con un ciudadano de España. Siguiente, por favor. Esta es mi frase, repetida cientos de veces al día. Tomar el pasaporte, confirmar el rostro, hacer preguntas trampa, golpear con el sello. Esta rutina mecánica la he ejecutado casi todos los días, sin importar si es fin de semana o feriado, durante 15 largos años. Cuando el mundo entero se va de vacaciones, es exactamente cuando los oficiales de inmigración vivimos nuestro mayor infierno. Nuestra misión oficial es proteger las fronteras, desenmascarar a terroristas o inmigrantes ilegales y proteger a los ciudadanos inocentes. Siempre me aferré a este noble propósito para justificar mi frialdad diaria. Pero la cruda realidad es que es un trabajo aplastante. En una interacción de apenas unos segundos, estás juzgando los sueños, las esperanzas y la vida de alguien. Un simple golpe de mi sello tiene el poder absoluto de abrir o cerrar para siempre las puertas del destino de una persona. Todo el mundo miente. Esa se había convertido en mi máxima filosofía de vida. Y el entorno laboral, que veneraba la sospecha como la mayor de las virtudes, no hizo más que alimentar este monstruo. A lo largo de los años, me volví incapaz de mirar a la persona que tenía enfrente sin escanearla en busca de engaños. Por ejemplo, los británicos parecían inmensamente educados al principio, pero si las preguntas se alargaban, su impaciencia y arrogancia salían a la luz. Los grupos de turistas de ciertas naciones asiáticas eran un caos total, abalanzándose sobre los mostradores, mientras que los escandinavos eran tan fríos y parcos en palabras. Respuestas secas de sí o no, rostros inexpresivos que, al principio, me generaban una profunda ansiedad. Fue en medio de este caos diario cuando ocurrió un incidente que me sacudió. Era un día infernal, las filas de inmigración estaban a punto de colapsar y el agotamiento de los viajeros se podía cortar con un cuchillo. De repente, frente a mi zona, una familia de 4 personas, padre, madre y 2 hijos, sacó una manta, la extendió en el suelo del aeropuerto y se sentó a comer en medio de la multitud. Fui directamente hacia ellos, furioso, dispuesto a reprenderlos. En ese momento, el hombre, que parecía el padre, me miró y me soltó en inglés: «Somos de España». Esa frase hizo que me pitara el oído. Su acento no era para nada español, sonaba a una mezcla extraña de dialectos de Europa del Este. Inmediatamente supe que algo estaba muy mal, así que les dije con frialdad que recogieran sus cosas de inmediato. El hombre abrió los ojos como platos, se quedó petrificado y, presa del pánico, empezó a recoger todo a tropezones. Efectivamente, eran unos impostores. Al revisar sus documentos, sus pasaportes reales eran de otro país. Pero la pregunta que me taladraba la mente era, ¿por qué demonios fingirían ser españoles? Tras discutirlo con mis colegas, llegamos a una revelación impactante. Habían escuchado el rumor de que a los ciudadanos de España se les trataba con una cortesía y rapidez especial en las fronteras. De hecho, entre nosotros, los oficiales más veteranos, existía la leyenda no escrita.
Los españoles nunca causan problemas, son transparentes y el proceso siempre fluye. Por esa misma razón, estos impostores intentaron usar la bandera de España para ganarse mi simpatía. A raíz de este extraño incidente, empecé a observar obsesivamente el comportamiento de los verdaderos viajeros españoles. Físicamente, en una multitud europea, a veces es difícil distinguirlos, pero su patrón de comportamiento es radicalmente distinto al del resto del mundo. Esperan en la fila con una paciencia cálida, te miran a los ojos con una franqueza desarmante, te entregan el pasaporte con una sonrisa genuina y un fuerte buenos días. Y al irse, nunca olvidan un sincero muchas gracias. Estas acciones no parecen forzadas por el miedo a la autoridad, sino que están impregnadas en su ADN cultural. No importa cuán larga y desesperante sea la fila, mantienen la calma. No gritan, no reproducen vídeos a todo volumen en sus teléfonos, simplemente charlan en voz baja, manteniendo una energía positiva y vibrante. Cuando se acercan al mostrador, lo hacen con una cercanía humana que descoloca. Te entregan el pasaporte abierto exactamente por la página de los datos, facilitando tu trabajo al máximo. Esto no es solo cortesía barata, es una profunda empatía por el trabajador que tienen enfrente. Fue la primera vez que me di cuenta de cómo estos minúsculos actos de empatía podían convertir nuestro trabajo infernal en algo tolerable. Un día, un joven español se detuvo en medio de la fila. Se agachó para recoger un vaso de café derramado que evidentemente no era suyo. Y lo tiró a la basura. Lo hizo con una naturalidad asombrosa, cuidando el espacio público como si fuera el salón de su propia casa. En otra ocasión, vi a una señora española mayor en la fila decirle a una pareja joven con un bebé que estaba detrás de ella: «Pasad vosotros primero, que el niño está cansado». Allí estaba, esa solidaridad comunitaria, ese sentido de familia extensa que tanto los caracteriza. Muchos de ellos no hablan un inglés perfecto, pero se esfuerzan al máximo por conectar. Te preguntan con respeto: ¿podría repetirlo, por favor? Y siempre, sin excepción, se despiden con una sonrisa cálida. Al principio, mi mente cínica pensó que esto era una fachada, una táctica de supervivencia en los aeropuertos. Pero tras años de escrutinio, mi perspectiva sufrió un giro radical. No es táctica. Es cultura. Y en lo más profundo de esa cultura late un corazón de empatía pura. Entregar el pasaporte en la página correcta es empatía hacia mi cansancio. No armar escándalos en la fila es respeto hacia el espacio del otro. Recoger la basura es sentido de pertenencia. Ceder el paso es humanidad pura. No son reglas escritas en un manual, es la sabiduría milenaria de un pueblo para convivir en armonía. Finalmente, la venda cayó de mis ojos. Un día, un joven estudiante español de intercambio se acercó a mi mostrador. Estaba visiblemente nervioso y se disculpó por su inglés. Mientras yo revisaba minuciosamente sus documentos, una fotografía se deslizó de entre las páginas de su pasaporte y cayó al mostrador. La recogí. Era una foto de toda su familia alrededor de una mesa llena de comida. «Family», murmuré. Él sonrió, con los ojos brillando de nostalgia, y asintió vigorosamente. «Sí, los echo muchísimo de menos», dijo con voz quebrada. Esa simple frase se clavó en lo más profundo de mi ser. El chico que estaba frente a mí dejó de ser un sujeto de revisión español para convertirse en un ser humano, un hijo y hermano que anhelaba el calor de su hogar. A través de la frialdad de mi trabajo, había perdido por completo la capacidad de ver la humanidad de las personas. Pero quizás, desde ese preciso instante, comencé a recuperarla lentamente. Aquel día, el aeropuerto era una zona de guerra. Una tormenta brutal había retrasado decenas de vuelos y las filas de inmigración parecían serpientes infinitas. Yo estaba con mi habitual rostro de piedra, gritando mecánicamente: «Siguiente, por favor». De repente, por encima del ruido ensordecedor de la multitud, escuché que alguien gritaba mi nombre. «James. James Carter. ¿De verdad eres tú?».
Era una voz que no había escuchado en décadas, pero que golpeó mi memoria al instante. Levanté la vista y vi al fondo de la fila a un hombre agitando los brazos apasionadamente. Rostro europeo, traje impecable, cabello ligeramente canoso, pero conservando esa sonrisa inconfundible y cálida. Alejandro. Asintió con fuerza, riendo a carcajadas. Madre mía, jamás imaginé que trabajarías aquí. Mi cuerpo, rígido por la sorpresa, finalmente reaccionó. Pedí a un colega que me cubriera y salí del cubículo de cristal para procesar personalmente la entrada de Alejandro. Su pasaporte mostraba una visa de negocios para ejecutivos. Aquel estudiante veinteañero alocado era ahora un alto directivo de una multinacional española. ¿Tienes la noche libre?, me preguntó. Por supuesto que sí, respondí sin pensar. Una chispa de emoción que creía muerta se encendió en mi pecho. Al terminar mi turno, me arranqué el uniforme, me puse ropa de calle y corrí al hotel cerca del aeropuerto. Alejandro estaba en el lobby. Al verme, se levantó de un salto y me dio un fuerte abrazo, de esos abrazos españoles que te reinician el alma. La conexión fue instantánea, como si no hubieran pasado 20 años. Fuimos al viejo bar de jazz que solíamos frecuentar en nuestra juventud. Las luces de neón seguían igual, las fotos de las leyendas del jazz en las paredes. El piano de cola seguía en su rincón. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Al sentarnos, Alejandro pidió 2 whiskies con hielo. Las copas llegaron y él levantó la suya con solemnidad, por los viejos tiempos. Amigo. El líquido ámbar chocó en los vasos, y con él, regresaron los recuerdos en cascada. Aquel paraguas que me prestó bajo una lluvia torrencial hace 20 años, las noches escuchando a Kurt Cobain hasta la madrugada, los debates interminables sobre la vida. Todo estaba ahí, reflejado en el cristal de la copa. Mientras bebíamos, intentamos llenar el vacío de 2 décadas. ¿Y cómo ha sido tu vida todos estos años, James? Ante su pregunta, solté una risa amarga. Después de la universidad, salté de un trabajo a otro y terminé aquí, como el guardián de la puerta. Y sin darme cuenta, me convertí en una máquina que solo sabe dudar de los demás. Alejandro asintió en silencio, sin juzgar. Mi exesposa solía decirme, ya no miras a las personas, solo las clasificas. Y maldita sea, tenía toda la razón. Miré fijamente los hielos de mi copa, escupiendo el veneno que llevaba años acumulando en mi alma. Sentí que un muro de hormigón en mi interior comenzaba a agrietarse. Alejandro hizo una pausa y luego me habló de su vida. Regresé a España. Entré a esta empresa. Me casé. Tengo un hijo y una hija. Vivimos en las afueras de Madrid. Su voz era tan cálida como siempre. Abrió su cartera y sacó una vieja fotografía Polaroid. Éramos nosotros 2. Jovencísimos. Abrazados y con una guitarra. ¿Te acuerdas? La noche que destrozamos, Come as you are, en tu habitación. Alejandro sonrió suavemente. He llevado esta foto conmigo siempre. Aquel verano en Estados Unidos lo cambió todo para mí. Un nudo se formó en mi garganta. Saber que alguien había atesorado ese momento mientras yo me hundía en el cinismo me rompió. Gracias, hermano, le dije con la voz rota. Para ser honesto, te había enterrado en mi memoria, pero al verte hoy, toda la luz regresó. Yo mismo estaba en shock por mis palabras. Alejandro era la llave que abría la bóveda de mi humanidad perdida. De pronto, la mirada de Alejandro se volvió penetrante y seria. James, tus ojos son mucho más fríos y duros que antes. Me quedé en silencio y asentí lentamente.
nadie me había desnudado la verdad de una forma tan cruda y precisa. En este trabajo, creer en alguien es un lujo que no puedes permitirte. Mi éxito se mide por cuántos rechazos sé yo. Siento que todos son solo números, estadísticas de riesgo. Alejandro suspiró. Supongo que ese es el precio de la frontera. Pero incluso en la oscuridad de esa frontera, sé que en el fondo luchas por ver a las personas reales. Solté un suspiro tembloroso. Mi esposa no soportó en el monstruo que me convertí. Dijo que cerré mi alma bajo llave. Fui un completo imbécil. Alejandro no dijo nada de inmediato. Dejó su copa en la mesa y, con una voz profunda, me dijo: James, en España tenemos un concepto que lo abarca todo, la solidaridad, el calor humano. No se trata de reprimir quién eres. Se trata de entender que no estás solo en el mundo. Que el bienestar del otro es también el tuyo. Esa es nuestra mayor inteligencia de supervivencia. Escuché en silencio. No me estaba dando un sermón moral, sus palabras vibraban con una verdad absoluta. En Estados Unidos el lema es: sé tú mismo, el individuo es rey. En España, la vida ocurre en las calles, en las plazas, con la familia, con el vecino. No hay un lado correcto o incorrecto. Simplemente vemos el mundo diferente. Esas palabras encendieron un faro en mi mente oscura. Mirando a la nada. Alejandro continuó: ¿recuerdas cuando hizo erupción el volcán en La Palma hace un par de años? ¿O las grandes crisis que hemos enfrentado? Claro que lo recuerdo. Vi las noticias, la lava devorando casas enteras, la gente perdiéndolo absolutamente todo. Fue desgarrador, respondí. Alejandro continuó con voz firme: en medio de ese apocalipsis, ¿sabes qué no hubo? No hubo saqueos, no hubo violencia por los recursos. La gente simplemente abrió las puertas de sus casas para acoger a los vecinos que no tenían nada. Lo recordaba vagamente de los telediarios. La gente llorando junta, abrazándose en medio de la ceniza. Esa es la verdadera España, James. Cuando todo se derrumba, nuestro instinto no es pisar al otro para salvarnos, es formar una cadena humana. Tenemos amigos que lo perdieron todo, y en los refugios, eran los primeros en decir: dadles la comida a los niños y a los ancianos primero. Esa imagen destrozó mis barreras. Personas en la miseria más absoluta. Poniendo a los demás antes que a sí mismos. Pensé que esas imágenes de las noticias eran un montaje publicitario o sensacionalismo. Confesé. No. James. Esa es nuestra sangre. Ese es el alma de nuestra cultura. Afirmó Alejandro sin un atisbo de arrogancia. Solo con una convicción que quemaba. Durante años, reduje la existencia humana a un trozo de papel. Color, sello, amenaza, sí, no, mi vida estaba podrida por la sospecha. Pero al escuchar a Alejandro, el hielo tóxico de mi corazón comenzó a derretirse a chorros. Es en la tragedia donde el alma humana se desnuda. Alejandro me miró fijamente: lo que ves en los españoles en tu fila del aeropuerto no es una actuación de buenas maneras por miedo a tu autoridad. Es el reflejo de cómo hemos sido criados, para vivir en comunidad. Es orgánico, sale solo. Me quedé sin palabras. Esa era la maldita diferencia entre seguir una regla y vivir una cultura. Ojo, no somos santos, rió Alejandro. Tenemos idiotas, egoístas y gente ruidosa como en todas partes. Pero el tejido de nuestra sociedad pelea a diario por no perder esa humanidad. Por eso actúan así en tu frontera. Asentí lentamente. Esto no era una utopía barata, era una realidad que yo, en mi amargura, me había negado a ver.
Sus palabras actuaron como un torniquete para mi alma sangrante. Para un hombre entrenado para cazar mentiras, esta charla fue mi redención. El piano de jazz de fondo sonaba como una banda sonora de mi propio despertar. Y me di cuenta de que mi corazón, oxidado y blindado, se había abierto de par en par. James, esta vez seré yo tu guía. Al despedirnos en la puerta del hotel, Alejandro me lanzó esa invitación directa a visitar España. Sus palabras resonaron en mi cabeza durante semanas. Desde aquella noche, la pregunta me atormentaba: ¿en qué maldito momento perdí la curiosidad por la belleza del mundo? Había pasado 15 años cuidando el muro, pero esa noche. Esa maldita y hermosa noche cambió mis cimientos. Un par de meses después, pedí mis primeras vacaciones largas en años y tomé un vuelo directo a Madrid. Alejandro me estaba esperando en el aeropuerto de Barajas y me llevó a su hogar, donde conocí a su esposa y a sus 2 maravillosos hijos. Experimenté el caos cálido y ruidoso de una auténtica sobremesa española. Durante mi viaje, recorrí la majestuosidad imponente de los Pirineos, me perdí en el silencio histórico y mágico de Toledo, y absorbí la energía eléctrica e interminable de las calles de Madrid. Pero los monumentos no fueron lo que me cambió, fue la gente. El chico en el metro de Madrid que, al verme perdido, no solo me indicó la parada, sino que se bajó conmigo para asegurarse de que iba en la dirección correcta. El anciano en Toledo que me dibujó un mapa en una servilleta de bar. El camarero que me sirvió con una alegría contagiosa y me gritó: «Gracias, jefe, vuelva pronto». En cada rincón de España había un pacto silencioso de amabilidad. Un calor humano brutal, natural y desinteresado. Al regresar a Estados Unidos, me puse mi uniforme de oficial, pero el hombre dentro de él era otro. Días después, un joven español llegó a mi mostrador. Me entregó el pasaporte con esa calidez inconfundible y una sonrisa sincera. Al mirarlo, no vi a un sujeto de prueba. Pensé, este chico podría ser el hijo de algún Alejandro. Comprendí, con una claridad desoladora y hermosa, que nadie puede ser medido por el trozo de cartón de su pasaporte. Detrás de ese documento hay historias de amor, de pérdidas y de familias enteras. Recuperé, por fin, el verdadero sentido de mi trabajo: observar la vida humana. Al terminar mi turno al anochecer, mi mirada se posó en una pequeña postal de la Sagrada Familia que Alejandro me había regalado, apoyada en la esquina de mi monitor. Acaricié la imagen con el dedo y murmuré para mis adentros: las fronteras de los países están hechas de alambre, pero la empatía no necesita pasaporte. Levanté la mirada con los pulmones llenos de aire nuevo. Las puertas del alma siempre pueden volver a abrirse. Quien me salvó del abismo fue un viejo amigo y un país entero al que aprendí a admirar. ¿Sigo aquí, en la misma cabina? Recibiendo a miles de almas a diario. Hago mis preguntas de seguridad, rechazo a quienes debo rechazar, pero ya no opero desde el veneno de la sospecha, sino desde la firmeza de la confianza. Ya no miro de qué país oscuro provienen, intento ver qué historias llevan en sus maletas. Poco después, una joven china se acercó temblando de miedo con su pasaporte rojo. Antes, mi mente habría gritado: «A peligro, alerta». Pero esta vez, le pregunté con voz suave: «¿Vienes de turismo? ¿Cuánto tiempo te quedas?». «Una semana», respondió ella, asustada. Estampé el sello con fuerza y le dediqué una sonrisa sincera: «Bienvenida, que tengas un viaje maravilloso». Ella abrió los ojos, estupefacta, y una sonrisa enorme iluminó su rostro mientras decía: «Thank you», aliviada. Al verla alejarse, supe que partir de la confianza y no del odio era la lección más grande que Alejandro y España me habían tatuado en el alma. Días después, una familia de la India llegó a mi ventanilla. El padre sudaba frío intentando balbucear en inglés. Yo no me impacienté. Bajé la voz, me incliné hacia adelante y le dije lentamente: «Take your time», repítalo despacio. El rostro del hombre pasó del pánico a la gratitud absoluta. Al terminar, su pequeña hija me miró y me dijo un tímido «Thank you».
Le guiñé un ojo y le devolví la sonrisa. Esa pequeña conexión me llenó de una paz inmensa. Mi cambio de actitud fue tan radical que en la oficina empezaron los rumores. James, estás irreconocible. Pareces humano, bromeó un compañero veterano. ¿Qué demonios te pasó en las vacaciones? Me eché a reír con ganas. Me reencontré con un viejo fantasma que me enseñó a vivir de nuevo, respondí simplemente. Mi colega asintió, sin entender del todo, pero notando la luz en mis ojos. Meses después, recibí un largo correo electrónico. James, ¿qué tal tu regreso a la realidad? Mi familia no deja de preguntar cuándo vuelve el tío americano. Te esperamos pronto en España. Mis dedos volaron sobre el teclado. Alejandro, ese viaje me salvó la vida. Qué privilegio fue cruzarme contigo otra vez y conocer el alma de España. Preparad el vino, porque nos veremos muy pronto. Tras enviar el correo, miré a través del enorme ventanal del aeropuerto. Allá afuera, miles de personas aterrizando, millones de historias convergiendo. Mi deber sigue siendo implacable, proteger esta frontera y frenar las amenazas reales. Pero ahora entiendo la diferencia entre una frontera física y una frontera mental. Revisar y proteger no significa deshumanizar al que tienes enfrente. Descubrir quién es realmente la persona, más allá de la tinta de su documento, es la verdadera esencia de mi trabajo. Esa misma noche, al salir del aeropuerto, me detuve en un pequeño bar de tapas españolas que acababan de abrir en el centro de la ciudad. Entré y el dueño, limpiando la barra, me gritó con acento inconfundible: «Hombre, bienvenido». Me senté y le pregunté: «¿Qué me recomiendas para revivir el alma?» «Tengo un jamón ibérico recién cortado y una paella que te hará llorar de alegría», me respondió con orgullo. Cuando el plato llegó, el aroma del azafrán y el aceite de oliva me transportó directamente a las calles de Madrid. Probé el primer bocado y la explosión de sabores me hizo cerrar los ojos. «Es espectacular, joder», dije, usando la expresión que aprendí allá. El dueño soltó una carcajada vibrante. «Muchas gracias». ¿Has estado en España? Acabo de volver. Es un país absolutamente fascinante, respondí. Sus ojos se iluminaron con orgullo patrio. Me alegra el corazón escuchar eso, de verdad. Al pagar la cuenta y levantarme, le miré a los ojos: «Gracias por la comida y por el trato». Él asintió profundamente: «A ti, amigo. Esta es tu casa, vuelve cuando quieras». Mientras caminaba hacia mi coche, pensé en cómo estos microsegundos de humanidad, estas pequeñas gotas de empatía, son lo único que mantiene unido a este mundo caótico. Tengo una nueva misión en esta vida. Sigo siendo el guardián de la puerta, pero ahora recibo a cada alma con el respeto por delante. Comienzo desde la luz de la comprensión, no desde las sombras del prejuicio. Protejo la frontera de mi país, pero he demolido para siempre las fronteras de mi corazón. El reencuentro con Alejandro y el espíritu de España me enseñaron una lección brutal: los seres humanos podemos cambiar, por más podridos que creamos estar por dentro. El punto de quiebre puede llegar en cualquier segundo, en cualquier fila de aeropuerto, con una simple mirada. Todos chocamos con personas destinadas a reescribir nuestra historia, ya sea un viejo amigo de hace 20 años o un desconocido que te cede el paso. Por eso, mañana me pondré el uniforme, me sentaré en mi cabina y, pase quien pase, le diré: «Bienvenido a este mundo». Y créeme, tú también, con un simple acto de empatía, tienes el poder absoluto de cambiar el mundo oscuro de alguien más. Esta historia no termina aquí, acaba de empezar. Un oficial de inmigración que fue entrenado para odiar y dudar, fue salvado por la humanidad abrumadora de un español. Desde hoy, al pie de esta frontera, mi corazón permanecerá abierto al mundo.